Qué rico verlos. Mire, ya nos toca abrir otra reunión. Sábado, domingo a las 10 y ahora nos tocará domingo a las 8 porque ya estamos llenos para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Nuevamente mi esposa ya lo hizo, pero quiero darle la bienvenida a personas lindas que nos están visitando por primera vez, a personas que el Señor ha traído acá, porque si usted está aquí es porque el Señor puso en su corazón venir hoy acá a recibir el alimento. Porque no solo de pan vive el hombre, sino de ¿qué? De su palabra. Hoy nos vamos a alimentar con un banquete. Pero ¿sabe qué? De una vez estaba por allá en otro país y la señora dueña de casa nos quiso hacer una atención muy linda. Y salió por la mañana, estábamos en un hotel, pero una amiga que vivía allí quiso hacernos una atención muy linda y salió por la mañana, hizo mercado especial porque nosotros íbamos, llegamos a su casa, quedaba en las afueras de París y un bosque espectacular y nos dice, les tengo un almuerzo especial para ustedes. Y nosotros, uy, qué rico, aquí en París, la comida. Dice, pero, si no les gusta, dígame con franqueza, con honestidad. Y nos sirvió un almuerzo que no nos gustaba. Cuando yo lo vi, no voy a decir qué es porque hay mucha gente que sí le puede gustar. Cuando yo lo vi, y me pasó un frío, ¿y ahora qué hago? Le dije, su merced linda, su merced me dijo que con confianza, qué pena, pero yo no como esto. Hoy les digo, imposible que no nos guste el banquete que el Señor nos tiene para hoy por la mañana. ¿Quién está con expectativa del mensaje que el Señor nos trae? Bueno, gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor. Porque es que una de las razones por las que bajamos la reunión de 9 a 10 de la mañana es porque dijimos a las 10 ya llegan bien dormiditos y bien desayunados como para que aplaudan con fuerza. Entonces no me hagan quedar mal. Yo no sé a quién le ha pasado, si solo sea a mí o no, que de golpe uno está hablando con alguien por la noche, está ahí acostadito y uno por acá, y empieza uno a hablar y hablar y hablar. Cuando voltea a mirar, se quedó dormido. ¿Sí le ha pasado? O que de golpe su gran amiga, su gran amigo, que se hablaban casi todos los días, de un momento para otro, no volvió a llamar. Quedó callado. No volvió a sonar ese teléfono. ¿Pero qué le pasaría a Pedrito? ¿Será que hice algo? ¿Qué le pasaría a Clarita? ¿Será que le dije algo que no le gustó? ¿Cierto? Uno se pregunta eso. ¿Pero por qué? ¿Por qué está callado? ¿Por qué está en silencio? ¿Por qué está en silencio? A veces una persona con la que hablaba uno mucho, una pareja, unos amigos, se quedan callados. No vuelve a sonar el teléfono. Y uno se angustia porque nosotros fuimos programados y enseñados a vivir en un mundo lleno de sonidos, de ruido, de algarabía, y a veces es demasiado ruido, de manera que cuando tenemos silencio, como que no estamos en nuestro medio, como que decimos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Salmos 83, 1 dice, oh Dios, ¿qué dice? ¿Ya lo buscaron? Amén. Diga, a ver si la iglesia dice al tiempo con el pastor. Oh Dios, ¿qué? Oh Dios, ¿no qué? No calles, oh Dios, ni te estés quieto, porque he aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza. El salmista está implorándole a Dios. Implorándole al Señor, oh Dios, no guardes silencio, no guardes silencio, no calles, por favor, está diciendo. Qué difícil es cuando queremos hablar con alguien y no nos responde, y no nos responde. Pero yo me acuerdo que mi mamá me decía que ella con mi papá no tenía ni un sí ni un no. No le hablaba.
Un amigo decía que su esposa era como un teléfono ocupado. La llamaba y no le contestaba. Le hablaba y no le contestaba. Pero sí, a veces, yo sé que a todos nos ha pasado que queremos hablar con alguien y esa persona no nos habla. Cuando tenemos el más pequeño disgusto, ¡pum!, se cierra la boca, se voltea la espalda y no nos hablan. Y a veces ese silencio duele más que cuando nos dicen cosas feas. A veces duele más que no nos digan nada, ¿cierto? A veces no nos vuelven a llamar, no nos vuelven a decir, no nos vuelven a mirar. Y uno cree que fue que nosotros hicimos algo malo. Posiblemente sí, porque ¿cuántas veces no nos pasa que sin quererlo ofendemos a alguien? Y nos hacen caer en cuenta, pero es que tú ni me volteaste a mirar. Yo, pero si yo estaba pensando en otra cosa. Ay, que es que yo no le hablo, ni vuelvo allá porque es que el pastor ya no me saludó. Esta mañana fui y no me saludó. Y resulta que el pastor estaba orando. O el pastor estaba concentrado en que está desafinado. O el pastor está... Y no... Nosotros a veces cometemos errores. Todos los que estamos acá cometemos errores. Y muchas veces la gente se ofende. No lo sabemos. No lo sabemos. El dicho popular dice, el que calla, otorga. Pero yo digo más bien, el que calla es dueño de sus silencios. Porque a veces, aunque el silencio puede herirnos, muchas veces es mucho más elocuente quedarse callado que decir cosas. ¿Quién nos recuerda lo que el Señor nos ha enseñado acerca de la lengua y acerca de la boca? Que una lengua puede causar, es muy pequeñita, pero puede causar grandes incendios. Que una lengua es como el timón de un barco que es pequeñito, o el timón de un avión, que allá en la cola, ¿no? Pero es el que dirige, el que pone la dirección, la lengua. ¿Cuántas veces no sabemos acaso que de la abundancia del corazón habla la boca? Y muchas veces nuestro corazón no está muy limpio, que digamos. Si usted quiere saber cómo es una persona, escúchelo. ¿Qué dice? ¿Cómo habla? ¿Cómo se refiere? De tal forma que a veces es mucho más prudente quedarnos callados. Respirar profundo, contar hasta 10, mordernos la lengua, los labios, lo que quieran. Pero a veces es mejor quedarnos callados. Sin embargo, nos duele el silencio de la persona, del amigo, de la amiga. Pero ¿qué pasaría si ese silencio es de Dios? ¿Qué pasaría si decimos, el Señor no me habla, el Señor no me dice nada? Y estamos escuchando que el de allá dice, ay, el Señor me dice que no sé qué, pero a mí no me dice nada. Y el otro dice, es que el Señor me habló. Y dice, pero a mí no me habla, entonces ¿qué pasa conmigo? ¿Será que está bravo conmigo? Y nos ponemos tristes, porque muchas veces el Señor tiene silencios para con nosotros. Nosotros le preguntamos muchas cosas al Señor. ¿Quién le pregunta cosas a Dios? Bueno, no soy solo yo, gracias. Muchas veces le preguntamos cosas. ¿Y qué esperamos como respuesta? Primero, que sea inmediata. Señor, Señor, es que tengo problemas. Le decimos por la noche, tengo problemas en el banco, tengo unas deudas. Lo que gano todavía no me alcanza, y queremos que por la mañana debajo de la almohada esté el cheque por 500 millones de pesos. O en efectivo. Porque queremos una respuesta, primero inmediata y segundo, generalmente queremos un sí. Generalmente queremos un sí. No nos gusta que nos digan no. ¿Ustedes vieron la película de Carrey, de sí, señor, camarada? ¿No la vieron? Que estaba en una reunión de estas de crecimiento y de superación y le llenaron la cabeza que todo lo que le dijeran tenía que decir sí. Sí. Y se metió en unos líos salvajes. De Jim Carrey. Pero que tenía que decir sí. ¿Por qué? Porque él sí es agradable escucharlo. Mira, ¿te gustaría acompañarme al cine? Sí. ¿Quieres prestarme 10 millones de pesos? Sí. ¿Por qué no me invitas a almorzar? Sí.
Es rico escuchar el sí. Y al Señor, a nosotros nos gusta que el Señor nos diga sí a todo. Así los planes que tengamos sean nuestros y no de Él. Porque a veces nosotros hacemos planes, nos entusiasmamos y nos metemos en un negocio. Y cuando ya estamos en el negocio le decimos, Señor, bendice mi negocio. Y el Señor dice, ¿y cuándo me pediste consejo para entrar en ese negocio? Nos hemos metido en unos negocios tenaces. Yo he perdido plata, me he metido en cosas que no he debido meterme porque me entusiasma la parte almática. Pero no me he tomado los momentos para decir, Señor, ¿esto es tuyo? Señor, ¿esto es lo que tú quieres para mi vida? Generalmente lo que decimos es, el Señor me bendice. Yo me meto porque el Señor me bendice, porque queremos escuchar un sí del Señor. Pero ahora ya estamos aprendiendo poco a poco a recibir un no. Porque el Señor no siempre dice sí. El Señor a veces dice no, no se meta. Yo les he contado a algunos de los que están acá el testimonio cuando me estaban ofreciendo una camioneta muy bonita a muy buen precio y yo la quería comprar, ¿cierto? Y oramos al Señor y el Señor dijo no. Entonces, Señor, lo que tú digas, y no la compramos. Pero como a los 4 o 6 meses me la volvieron a ofrecer en unas mejores condiciones y ya no me tomé el tiempo de decirle, Señor, y la compré porque es que era muy buena. Y realmente fue una maldición. Nos fuimos con mis hijos, nos fuimos para la costa, fuimos hasta La Guajira, delicioso, un paseo espectacular. Cuando veníamos del Cabo de la Vela, de Riohacha, ¡prop!, quedó para a mitad del camino. Se fundió. Esa camioneta tocó traerla en grúa. Nosotros nos vinimos en flota. Llegamos acá, nos cobraban 27 millones de pesos por arreglar la camioneta. Luego lo sacamos en 18. Nos sirvió, nos tocó meterle otros 15 millones. Salía más cara después. Al final, ya, después de 4 o 5 meses, por fin la camioneta estaba buena. Buena, buena. Y me tocó venderla, lógicamente, pero la vendí buena. No van a pensar, uy, ¿a quién metió en el lío? No, la vendí buena. Y Señor, ¿por qué a mí? ¿Pero por qué a mí? Señor, pero si yo voy todos los domingos a la iglesia, Señor, pero si yo diezmo, Señor. Y tú no paraste por un momento a preguntarme si eso era lo que yo quería para ti. No le pregunté al Señor. Y el Señor a veces dice no. Pero sabe, el Señor es tan grande, tan bueno. Mire, Él no tiene amor, Él es amor. La palabra dice que Él es amor. Su esencia es amor. Pues de Él no puede salir nada malo para con nosotros. Por eso, cuando Él te dice no, lo está diciendo por ese amor tan grande que nos tiene. Ya estamos aprendiendo a recibir el no. El problema es que cuando nos dice no nos pongamos de rebeldes, sino que cuando me diga no, digámosle gracias, Señor, gracias, Señor. Pero el Señor no solamente a veces dice sí y a veces dice no, sino que a veces dice espera. Uy, Dios santo, Señor, pero el problema lo tengo es hoy. Y Él dice, espera. Porque lo queremos ya. Llevamos 3 respuestas del Señor. Sí, no y espera. Pero al fin y al cabo nos está hablando. Allá cada uno si le hace caso al Señor o no. Pero nos está hablando. Pero después de que puede decirnos sí, no o espera, hay momentos en que le pedimos y le decimos, Señor, dime, cuéntame, Señor, ¿qué quieres que haga? Y no nos dice nada. ¿Y ahora qué camino cojo? Señor, es que yo no sé si irme de vacaciones para Melgar o para Chía. Señor, ¿qué quieres tú que haga? Callado. Señor, yo no sé si tú quieres que yo compre el último Hewlett Packard o me compro un Apple. Señor, ¿qué quieres que tú hagas? Y el Señor callado. Señor, ¿tú quieres que compre este Ford o esta Chevrolet? Y el Señor callado. Y empieza uno a buscar en la Biblia Chevrolet. Y eso no lo va a encontrar en la Biblia. En la Biblia está llena de principios. Y el Señor nos habla a través de eso. Entonces es
que yo quiero comprar o el último Audi, el Audi TT, o me quiero comprar no sé, un Land Rover de espectacular. Señor, ¿cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Y el Señor dice, mira la cuenta de tu banco. Y uno va y la mira. Está en rojo, Señor. Entonces no compre ninguno. Señor, es que yo quiero que mis hijos salgan del mejor colegio. ¿Cuánto está ganando usted? 800,000 pesos mensuales. Entonces olvídese de meterlo en el mejor colegio. Que estudie. Señor, es que yo quiero vivir, pero en el mejor barrio de Bogotá. ¿Cuánto está ganando? 1.200.000. Olvídese. A veces queremos hacer las cosas a las malas. Y el Señor nos dice, yo quiero formarte. Yo quiero mostrarte el camino. Yo quiero enseñarte por dónde caminar. Y cuando estamos en eso, el Señor dice, bueno, haz como tú quieras. Y muchas veces obtenemos un silencio. ¿Por qué calla Dios? Hoy voy a enseñarles 3 formas diferentes por las que el Señor no nos habla. La primera es porque el Señor está lejos de nosotros. Si no está lejos de ustedes, excúsenme, pero muchas veces está lejos de nosotros y no lo podemos escuchar porque la comunicación se ha cortado. Es como cuando uno coge su celular, está llamando a alguien y ¡plop!, se apagó. Eso nos ha pasado a todos. Se cortó la comunicación. Aló, 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 aló. Y uno, Señor, Señor, te necesito. Y no escucha nada. Es como cuando uno cogía el radioteléfono antes de... Aló, 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 1, 2, 3. R. Y no escuchaba nada. Nada. Y uno llame, Señor, clame, y no escucha nada. Porque la comunicación está rota. Y la causa más frecuente de que se corte la comunicación es porque no pagó la cuenta del teléfono. No pagó la cuenta del celular. En la comunicación con el Señor, la causa más frecuente de que esa comunicación se dañe es porque hemos pecado. Nos hemos equivocado y nos hemos salido del camino que el Señor nos está mostrando. Ah, pero es que yo no soy infiel, yo no fornico, yo no robo, yo no maldigo a nadie. Acordémonos que pecar no es solamente eso. Pecar es salirnos del propósito para el cual Dios nos llamó. Si tú no conoces tu propósito, les recomiendo que vayan a un lugar donde están dando propósitos gratis, que se llama el lugar secreto. Y lo busquen con unos libritos que están, a veces hasta los regalan, y si no, métanse la mano al drill, que se llama la Sagrada Escritura. Y órenle al Señor, y el Señor, pídanle el propósito, el Señor les va a mostrar el propósito. Y cuando tenemos el propósito, el Señor nos muestra la dirección. Y cuando sabemos qué es lo que debemos hacer, y nos orientamos, y está allá a donde debemos llegar, y le apuntamos a dónde debemos llegar, y en algún momento alguien nos habla y nosotros decimos, ¿qué? Y soltamos, estamos desviados del propósito de Dios. Si nos desviamos del propósito de Dios, estamos pecando, porque estamos haciendo lo que Dios no quiere para nosotros. Yo me he inventado, a mí el Señor me ha dado una mente muy ágil para pensar en negocios. Pero yo no soy negociante. Lo que pasa es que me invento negocios y a veces me invento unos negocios todos raros. Y cuando le voy a preguntar al Señor, y el Señor me dice, ¿y tú qué sabes hacer? Entonces me invento negocios de transporte. Y el Señor me dice, ¿y tú qué sabes de transporte? Y yo, nada, Señor, pero tú lo sabes todo. Y yo, no, pero yo te equipé a ti para otra cosa. Entonces, si yo me meto en ese negocio de transporte, muy posiblemente voy a desviarme de la dirección para la cual Él me puso, del propósito de mi vida. Me desvía del propósito de Él, estoy pecando. Y si estoy pecando, no tengo comunicación con Él y no me puede hablar. Va a tener un silencio. Ustedes recuerdan al rey David. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. El rey David tuvo una vida difícil, una vida en la cual fue formado por el Señor. Ese corazón conforme a Dios fue también formado por el Señor. Y él tuvo problemas muy grandes porque él era pequeño, joven, sardino, con un corazón limpio,
ganas de servir. Y recuerden que una vez el papá lo mandó a llevarle la lonchera a sus hermanos mayores que estaban en guerra. Estaban peleando contra los filisteos. Y llegó allá David y los hermanos le hicieron bullying. ¿Recuerdan? ¿Y tú qué haces acá? Vete a cuidar las ovejas de tu papá. Y le hicieron bullying, pero eso no le dolió tanto. Cuando él dijo, yo soy capaz de pelear contra Goliat, los hermanos dijeron, pero ¿quién eres tú? Eso no le dolió tanto. Luego el rey lo tenía como un consentido porque el rey Saúl había perdido el Espíritu de Dios. Dios le había quitado su espíritu porque lo había desobedecido y se habían entrado malos espíritus al rey Saúl. Y lo único que lo calmaba era cuando David iba y tocaba el arpa y cantaba para él alabanzas. Y el rey se calmaba, pero era uno de los preferidos del rey, entraba a palacio. Era el mejor amigo del hijo del rey. Hicieron un pacto de amistad sagrado hasta la muerte. Y un día el rey sintió celos de David, porque la gente empezó como a aclamar a David. Sintió celos y mientras David estaba tocando el arpa, el rey cogió la lanza y se la lanzó a David a matarlo. Yo me imagino qué pensaría David en ese momento. ¿Qué pensaría? Pero si es como mi padre, es mi mentor, es mi consejero, es el rey, es mi rey y me está matando, pero ¿yo qué hice? Ahí no sufrió tanto. Otra vez, el rey David fue traicionado por su propio hijo, su hijo de sangre. Mientras David estaba ocupado con cosas del reino, su hijo se paró en la puerta del reino y trancaba a las personas a decirles, ¿y qué te pasa? ¿Cuál es tu problema? Ven, el rey no tiene tiempo para ti, pero yo sí te puedo ayudar. Y empezó a ganarse el favor del pueblo. Y un día le hizo golpe de estado a su propio padre. Se llevó a su mesa directiva, se la llevó y abrió todo aparte. Y para ofenderlo y demostrar, se acostó con todas las concubinas de su papá David en una terraza para que todo el pueblo lo viera. Le debió doler mucho a él que su propio hijo le hiciera eso. Su propio general y consejero se fue con el hijo y no se quedó con David. David tuvo muchos problemas muy grandes. Una vez estaba él huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl quería matarlo. Tanta era la hazaña de Saúl, que Saúl cogió el ejército y en vez de luchar contra los filisteos, se iba a buscar a David a ver cómo podía matarlo. Y David no entendía eso. David tuvo oportunidad de matarlo y no quiso. Él dijo, yo no puedo alzarme contra el ungido de Jehová. Yo no puedo, yo tengo que serle fiel. Y seguía buscándolo, tanto que un día David se metió al pueblo de los filisteos, los enemigos, y se tuvo que hacer como loco. Y él hacía así, se le escurría la baba y el pelo, y escribía bobadas y hablaba bobadas para que lo creyeran loco, de tal forma que no lo buscaran y lo mataran. Yo me imagino lo que él, siendo rey, siendo ungido por el mismo Señor, lo que él sentía en ese momento. Pero ninguno de estos momentos de dolor, y yo muchos más, ninguno le dolió tanto a David como cuando el Señor dejó de hablarle. El silencio de Dios fue lo que más le dolió a David. El silencio de su Padre Santo lo conmovió y le dolió hasta lo más profundo de su ser. Cuando Dios guardó silencio. Y fue después de un pecado muy grave de David. Y duró más de un año clamándole al Señor, pidiéndole perdón. Mire, hay otro caso que también lo hemos predicado acá. Y recuerdan ustedes a Elí, que era un sacerdote y que tenía sus dos hijos, que les enseñé cómo se llamaban los hijos de Elí. Ya se les olvidó. ¿Cómo? Casi. ¿Cómo? Finesi. ¿Y el otro extraterrestre cómo es? Ofni. Para que nos acordemos. No Ovni con V, sino Ofni con F. Ofni y Finés
que eran terribles, se robaban las ofrendas, se salían cuando veían a las mujeres que estaban allí, las mujeres jóvenes velando, llorando por las noches, las conquistaban y tenían relaciones con ellas en el templo. Era un pecado muy grave, un pecado muy grave. Vamos a 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Escucho amenes cuando estemos. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. O sea, el profeta Samuel estaba ministrando en presencia de Elí. Y recuerden, Elí, ¿cuál era? Elí era el que tenía sus 2 hijos y que pecaban, ¿recordamos? Y estaba Samuel ministrando a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová, ¿qué? Escaseaba en aquellos días. Y no había, ¿qué? Visión con frecuencia. El pecado de Elí, de Ofni y Finés, hacía que la palabra de Dios escaseara. Había silencio. No se veía una iglesia viva. Había silencio. Hasta que el Señor le habló al mismo Samuel y declaró que iba a morir Ofni, Finés y Elí. Y en un combate, Ofni y Finés fueron muertos por el enemigo, y cuando le llegaron a Elí a contarle, Elí se fue de para atrás y se desnucó. Murieron todos, pero allí el pecado impedía que la palabra llegara. El pecado producía un silencio de Dios. ¿Recuerdan a Jonás, famoso Jonás? El Señor le hablaba, era un profeta, y le daba misiones a Jonás. Y un día le dijo: Jonás, necesito que vayas a Nínive y exhortes a esa gente porque está pecando y voy a destruir Nínive. Y entonces fue cuando Jonás dijo: Nínive, no, yo que voy a ir por allá, Señor, eso es lleno de mucho pecado. Yo más bien me voy para el otro lado. Y a las malas se fue para la dirección contraria. Cuando estaba en dirección contraria en el barco empezó a zozobrar, empezaron a botar las cosas por la borda para salvar el barco cuando se dieron cuenta que era a causa de Jonás y botaron a Jonás al mar. Y fue cuando el pez vino y se lo tragó, ¿recuerdan? Estaba dentro del pez, allá dentro del pez no podía prender la luz. Estaba a oscuras, solo. Y lo peor, el Señor no le hablaba ya. El Señor le habló siempre, hasta el día en que lo desobedeció. El día que pecó, el Señor no volvió a hablarle. Cuando a los 3 días Jonás pudo salir del pez, que fue ya en dirección a Nínive, pidió perdón y pudo hablar palabra del Señor. Saúl, ya hablamos de Saúl, que era el rey Saúl, el que perseguía a David, ¿recordamos? Saúl fue nombrado ungido rey de Israel, pero le desobedeció al Señor y pecó. El Señor le quitó su espíritu. Y al final Saúl le clamaba al Señor para que le mostrara si tenía que salir a pelear contra los filisteos en Gilgal. Y el Señor cayó. Ya no tenía el Espíritu de Dios. Y salió él a pelear. Y ahí fue muerto él y sus hijos en esa pelea en Gilgal. La primera razón por la cual el Señor hace silencio es porque la comunicación con Él está rota. Y la forma más fácil de romper la comunicación es el pecado. Por eso el Señor, a través de Pablo, nos exhorta y nos anima a santificar nuestras vidas, a caminar cada día escuchando su palabra. Pero no importa, no es suficiente escucharla, no es suficiente leerla, hay que hacerla. Tenemos que ser no solo lectores de su palabra, sino hacedores de su palabra. Si queremos, ¿quién quiere escuchar la voz de Dios? Amén. El pecado. Si queremos salir del pecado es muy fácil. Tenemos primero que reconocer que estamos pecando. Porque es que a veces el mundo nos enseña que lo que hacemos mal está bien. Porque le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno. ¿Cierto? Ahora lo más normal, las adopciones que están aprobando, toda la ideología de género, todo lo que trata el mundo de poner como bueno va en contra a lo que Dios dice que es bueno. Y entonces
fácilmente nos dicen, no hay problema. Si usted está con la niña y se quieren y tienen amor, pues hagan la prueba, porque después se casan y se equivocan. Vayan, estén con ellos, acuéstense y vivan un tiempo solos. Y uno dice, sí, pero todo el mundo lo hace, claro. Mire, va a hacer ese contrato, pero para hacer ese contrato hay que darle al alcalde esto, al concejal tanto, hay que darle al gobernador tanto, porque si no, no se hace el contrato. Pero ¿cómo va a hacer eso si eso no es de Dios? Ah, es que todo el mundo lo hace. Como todo el mundo lo hace, es bueno. No necesariamente lo que hace todo el mundo es bueno. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pasar lo que hacemos, lo que pensamos y lo que decimos a través de este filtro. Y si al pasar por este filtro hay algún asomo de duda, tenemos que decir no. A mí me han ofrecido tantos negocios, aparentemente espectaculares, que he tenido que decir no, porque no son de Dios. Lo primero, reconocer que estamos pecando, reconocer que somos pecadores, que el Señor vino a redimirnos, pero estamos haciendo las cosas mal. Y si las reconocemos y nos arrepentimos. Mire, vamos al Salmo 32:5. Más adelantico está el Salmo 32, Salmos 32. Listo. El Salmo 32 nos dice: mi pecado te declaré, versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, le dice David. Mi pecado te declaré. Mira, si el Señor está guardando silencio y tú eres consciente de que estás haciendo algo mal, tienes que declararle el pecado al Señor. Aquí dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el templo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Hasta ahí el salmista le estaba pidiendo al Señor que lo perdonara, le estaba confesando su pecado. Versículo 8 ya habla Dios y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. En ese momento el Señor rompió su silencio. En ese momento el Señor empezó a indicarle, te haré entender el camino, te mostraré el camino por el que debes andar, por el que debes actuar. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, reconoce tu pecado, arrepiéntete de tu pecado, confiésaselo a Él y restituye, cambia de dirección, vuelve a coger el rumbo. Solo en ese momento podrás escuchar nuevamente la voz del Señor. En Jeremías 33:3, Jeremías 33:3, es un pasaje que me fascina, me parece precioso, porque ahí dice, clama a mí. 33:3, Jeremías 33:3, ese lo tienen que resaltar, escríbanlo en las paredes de sus casas, en las dinteles de las puertas, escríbanlo al entrar, al salir, porque el Señor nos enseña y nos dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hay algo que tú no conozcas? ¿Hay algo que quieras saber? No es el momento de ir a la pitonisa, a que le lean las cartas. No es el momento que le lean la bola de cristal. No es el momento que le lean el tabaco, ni la taza de chocolate. No es el momento de leer el horóscopo en cromos y en vanidades. Es el momento de clamarle al Señor. Decir, Señor, perdóname, Señor. Clamar no es solamente decirle, Señor, por favor, sé buena gente conmigo y perdóname. Yo sé que Cristo murió. Mire, el Señor dice, clama a mí, clama. Y el clamor sale de lo más profundo de nuestro ser. El clamor dice, Señor, perdóname, por favor. Es decirles, odio mi pecado,
odio lo que hice, odio, no puedo vivir con eso, perdóname, Señor, no lo haré nunca más, necesito de ti, pero háblame. Clama a mí. Y en ese momento, Él promete y dice, y yo te responderé, pero no solamente una respuesta normal, sino que Él nos va a enseñar las cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Tú quieres saber? No le vayas a preguntar en qué número va a caer el baloto. El Señor normalmente no contesta eso. Pero sí le puedes preguntar, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? Señor, ¿por qué estoy tratando de salir adelante y no puedo? ¿Por qué siempre que levanto la cabeza otra vez me dan en la cabeza? Señor, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Señor, ¿me hace falta amor? Señor, ¿será que necesito amar a mis enemigos también? Dame más amor. Señor, muéstrame por qué veo que todo el mundo está en contra mía. Muéstrame. Y Él te contestará y te enseñará cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Reconociendo el pecado, arrepintiéndose, pidiendo perdón, restituyendo y clamando al Señor. Eso hacía David, por eso decía el Señor que es un hombre conforme a su corazón, porque David pecó como cualquier persona. La Biblia es un libro tan lindo, que no está manipulada. Si esto fuera manipulado, no diría cosas malas de los hombres de Dios. Pero aquí, siendo un hombre conforme al corazón, muestran el pecado de David. Pero también muestran su corazón cuando él clama al Señor y le pide perdón. Y clamó 1 año y el Señor le respondió. Ese es el primer punto. ¿Cuál es el primer punto que hace que el Señor calle? El pecado. El segundo punto es cuando el Señor está formando en nosotros un corazón para actuar a nuestro favor y poder recibir la gran bendición que Él tiene para nosotros. Yo no sé quién se entusiasma con eso. Porque el Señor nos quiere bendecir, pero a veces antes de llegar a esa bendición, hace silencio para formarnos. Eso forma parte de nuestro proceso. Entonces uno dice, Señor, no me hablas, pero nos acordamos, mire, vamos a Sofonías 3:17. Ese seguramente no lo van a encontrar fácil, hay que desempolvar esas páginas que deben estar pegadas. Sofonías 3:17. ¿Estamos? Les doy más tiempo por lo que es difícil de encontrar. Sí. Sofonías 3:17. Péguese a alguien que ya lo haya encontrado. Y dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Y mire lo que dice allí. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Mire, el Señor calla cuando piensa que tú no quieres escucharlo y que estás haciendo las cosas a tu manera, cuando estás pecando. Pero hay momentos en que el Señor calla de amor. Yo me acuerdo mucho y hoy está presente, no sé si recuerde, no creo. Está presente mi hijo. Él tendría unos 3 añitos, yo no recuerdo cuántos exactamente. Sí, no, en esa época no tenía barba, era diferente. Y se enfermó Richard. Se enfermó y lo llevamos al pediatra y el pediatra le mandó unos exámenes de laboratorio. Y nos tocó llevarlo a que le sacaran los exámenes de laboratorio. Lógicamente tenían que sacarle sangre. Él era supremamente juicioso para casi todo. Y él no era de los que salía corriendo rebelde. Él se sentó donde le iban a sacar los exámenes de laboratorio y empezaba a mirarme. Y empezó a llorar. Y lloraba, pero se dejaba. Y estira tu bracito, y él estiraba su bracito y lloraba y me miraba. Y le pusieron el torniquete y lloraba más y se dejaba y me miraba. Y le pincharon la vena y le debió doler y seguía llorando y me miraba. Yo creo que él pensaba, pero mi papá, me están doliendo, me están haciendo esto y mi papá no hace nada. Mi papá está callado, no dice nada. Y el papá estaba callado, sí, y no decía nada.
pero yo sabía que lo que le estaban haciendo era para un bien mejor. Así es el Señor con nosotros. A veces estamos pasando por situaciones difíciles, duras, donde sudamos y decimos, no más, no más, no más, no más. Y el Señor está callado, pero está callado llorando contigo y diciendo, tranquilo, espérate, ya, en un momento, porque lo que está pasando lo estoy permitiendo para tu bien. Lo que está pasando te está formando, porque lo que está pasando me duele a mí también. A mí me dolía tanto lo que estaba sufriendo mi hijo, pero tenía dos opciones, decir, no me lo toque, y que el niño se enfermara, porque es mi hijo, a mi hijo no le hacen daño, o decir, sáquenle sangre, porque necesitamos saber qué tiene, ¿cierto? En cierta oportunidad, después del diluvio universal, el Señor escogió a un hombre, que fue Abraham, ¿recuerdan? Porque a partir de Abraham iba a formar la gran nación de Israel. Y escogió a Abraham y le prometió descendencia, multitudes. No se iban a poder contar ni en la arena, como la arena del mar o como las estrellas en el cielo. Y pasaban los años y nada, porque la esposa de Abraham era estéril, recordemos. Y nada, por fin después de 10 años o más, quedó embarazada Sara. Y nació su hijo anhelado, Abraham, el hijo de la promesa. Yo creo que lo tenían hasta sobreprotegido, porque era un niño muy anhelado, consentido. Lo empezaron a educar porque iba a ser el legado, iba a llegar a través de él. El legado que Dios le había dado a Abraham para que a partir de él, una gran nación, la nación prometida. Y Abraham empezó a crecer, Isaac empezó a crecer con sabiduría, con obediencia, con rectitud. Y tendría unos 16, 17 años o más. En la Biblia no dice exactamente qué edad tendría. Pero era un muchacho joven. Y el Señor le dice a Abraham, si ves a Isaac, tu hijo, necesito que me lo ofrezcas en sacrificio. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pudo haber sentido Abraham? Qué dolor tan grande. Pero Abraham le dijo, Señor, ¿cómo? Repíteme. No. Señor, reconsidéralo. Mira que yo te he sido fiel. No. Señor, ¿por qué me haces eso a mí? No. Al día siguiente, Abraham, callado, alistó la leña, llevó el fuego, porque en esa época no había encendedores, tenía que llevar el fuego vivo, y se fue con Isaac y con 2 siervos. Caminaron más de 3 días y llegaron al monte de Moriah. Y empezaron a subir el monte. Dejó a los siervos y subió él con Isaac. Y en todo ese tiempo, el Señor no le hablaba. Yo pienso que él pensaba, ya el Señor me va a decir, no, era carreta. Él pensaba que el Señor le iba a decir, no, Abraham, devuélvete. Y el Señor no le hablaba. Y iba camino a sacrificar a su único hijo y amado hijo. Y llegaron arriba. Y todos sabemos la historia, que al final amarró sobre la leña a su hijo Isaac. Y ya cuando iba a descargar el puñal, el cuchillo, un ángel lo trancó, recordamos. Pero se imaginan esos minutos mientras él iba no solo camino al monte Moriah, sino subiendo, imaginándose cómo iba a hacer el sacrificio de su hijo que lo iba a matar. ¿Cuántas personas tienen hijos acá? Imagínenselo, no tengo que mostrarles mucho. Imagínenselo. Y el Señor no le hablaba. El Señor guardó silencio. Y solo al final habló. Porque el Señor nunca llega tarde. Si el Señor te lo prometió, si tú eres su hijo, su hija, si tú le entregaste tu corazón al Señor, el Señor siempre te va a proteger, tarde o temprano. Él no llega tarde nunca. El pueblo de Israel, pasando una gran sequía, que era un pueblo pequeño, era la familia de Jacob, las 12 tribus, empezando a formarse, una gran sequía, iban a morir de hambre. Y el Señor los llevó hasta Egipto, a que allá, que estaba su hermano, ¿recuerdan quién? José. ¿Se acuerdan el soñador que fue y pudo resolver los sueños del faraón de 7 vacas flacas y 7 vacas gordas?
Allá ya Egipto estaba con opulencia por el buen desempeño de José. Entonces, ellos que no sabían que era su hermano, llegaron a este Egipto a comprarle. Y José al final los perdonó, al final hubo un reencuentro, un gran abrazo, y les dio las mejores tierras de Egipto a las tribus de Israel, a sus hermanos que eran las tribus de Israel, y salvó a todo el pueblo. Pero después de eso, el Señor lo había profetizado. Dijo, ustedes van a quedar esclavos allá en Egipto. Y se quedaron 400 años donde el Señor no habló. Y ellos, pero ¿por qué estamos acá? ¿Cuál es la razón de ser? 400 años. Nosotros pasamos una semana y ya nos desesperamos. 400 años y al final el Señor dijo, he escuchado tu clamor, y les mandó a Moisés para sacarlos de allí. Y luego, 400 años después de que el último profeta habló del Señor, miremos el Antiguo Testamento. ¿Cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? El último libro del Antiguo Testamento. ¿Qué? ¿Ya los buscaron por acá? ¿Cuál es? Malaquías. Después de Malaquías, el Señor habló a través de Malaquías. ¿Y cuál es el primer libro del Nuevo Testamento? Mateo. Desde Malaquías hasta Mateo pasaron 400 años de silencio. El Señor no hablaba. Y el pueblo seguía y el Señor no hablaba. Y el Señor, ¿dónde estás? Y al final el Señor dijo, no les he hablado, pero aquí les traigo a mi Hijo Jesucristo que va a morir para redimirlos a todos ustedes. Siempre hay una bendición después de este tipo de silencios. Siempre el Señor Jesucristo viene a salvarnos. Siempre viene como poderoso gigante. No importa lo que tú estés pasando. Créele, obedécele. Ten fe, solamente cree. Ya hablamos antes del primero, el pecado, ya sabemos cómo. Ahora es el silencio de la bendición. Créele. Él va a llegar a tiempo. Porque Él nunca llega tarde. Hay una tercera razón que yo encontré por la cual hay un silencio de Dios. Y es un silencio que no es real. Y es cuando tú tienes tapados los oídos. Y el Señor te está hablando, pero tú no lo escuchas. No vamos a hablar de las formas como Dios habla. Posiblemente en 8 días hablemos cómo habla el Señor. Hoy estamos hablando de por qué calla el Señor. Y tú puedes creer que el Señor está callado. Tú puedes creer que el Señor no te está diciendo nada. Y el Señor te está hablando. Y tú no le estás escuchando. Porque el bullicio del día a día, porque los afanes del mundo, porque el comezón por el oír otras cosas, hacen que no escuches la verdad, que es la palabra del Señor. A veces te entusiasman, que mire que es que este negocio es la panacea, es lo mejor. Mire, el Señor dice que no trabaje, que no coma. A veces te entusiasman, mire que usted vaya y usted encuentra a su pareja, porque mire, el Señor tiene su idónea lista, esperando a que usted esté listo. O tiene su idóneo listo, esperando a que usted esté lista. Pero Él ya lo tiene listo. Él tiene listo su casa. Su casa. Él tiene listo su casa. Ahora tenemos que estar listos nosotros para poderla recibir. Pero Él tiene listo el negocio. Pero tenemos que estar listos nosotros. A veces no lo escuchamos. No lo escuchamos. Y hay una forma como Él habla que no es verbal. Y Él te está hablando todo el tiempo porque vayamos a Mateo 28 para terminar. Mateo 28, 18. Ya vimos que es el primer libro del Nuevo Testamento. ¿Cierto? Él dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Y he aquí, mire lo que dice el Señor, mire lo que promete el Señor, y esta promesa va para contigo. Si tú la quieres, cógela, porque Él dice, y he aquí, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién se entusiasma por eso? Yo estaré contigo, el Señor estará contigo. No solamente hoy y mañana, sino todos los días hasta el fin del mundo el Señor estará contigo. Escúchalo. Si no lo escuchas, no importa. El Señor te dice, no me estás escuchando, pero yo estoy aquí a tu lado. Esto me recuerda a esa anécdota que ponen popular, no es bíblica, en donde hay una foto de un hombre caminando por el desierto y que le dice, Señor, si yo te he clamado y en este caminar por el desierto estoy con mucha sed y tú no estás conmigo, ¿qué eran las promesas? Y el Señor le dice, voltéate y mira las huellas. Y él dice, sí, veo solo un par de huellas. Y el Señor le dice, esas son mis huellas, porque yo te llevaba cargado. Así pasa, el Señor te lleva cargado. El Señor está ahí a tu lado, así tú no lo creas, porque Él lo prometió y yo lo creo. ¿Quién más lo cree? Él está contigo hoy y hasta el fin del mundo. Démosle un fuerte aplauso a su Señor. Pongámonos de pie. El Señor te dice, yo soy el buen pastor. ¿Lo recuerdan? Pero el Señor también nos enseña que las ovejas oyen. Dígale que está al lado, tú tienes que aprender a oír. Y dígale al del otro lado, y tú también, no te hagas el bobo. Las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. Y aquí no se está refiriendo a se está refiriendo a Cristo, que es el buen pastor. Nosotros tenemos que aprender a oír la voz del Señor, porque Él nos quiere hablar permanentemente. Cierra tus ojos ahí donde estás y habla con tu papá. Habla con tu Señor y dile, papito lindo, perdóname, porque me he equivocado mucho, porque no he querido seguir las instrucciones que tú me has dado. Perdóname, porque he querido hacer las cosas a mi manera. Perdóname, Señor, porque me he salido del propósito que tú has puesto para mi vida. Ya no quiero más estar perdido, Señor. No quiero más estar perdida. Solo quiero escuchar tu voz y seguirte. Porque yo reconozco tu voz, Señor. Y es una voz llena de sabiduría. Una voz llena de amor. Una voz inigualable. Señor, permíteme escuchar tu voz. Permíteme escuchar tu voz. Señor, permíteme escuchar tu voz. Te amamos, Señor. Y queremos que tú nos puedas guiar por estos pastos verdes, por estos ríos llenos de agua viva, Señor. Y queremos que tu Espíritu nos inunde para que de nuestro ser y de nuestro corazón broten ríos de agua viva, Señor. Gloria, Señor. Gloria, Señor. Gloria a ti, Padre Santo. Gloria a ti, Padre Divino. Gloria a ti, Padre Precioso. No permitas que las voces y el comenzor de oír silencien tu voz en mi ser, Señor. No lo permitas, Señor. No lo permitas. No lo permitas, Señor. Solo quiero escuchar tu voz. Ahí en silencio, pídele al Señor lo que tú debas pedirle. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor.
Te amo, Señor. Te amo, Señor. Te amo, Señor. ¿Está buena? Adora a tu Señor. Adóralo. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír. Quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías me harías llorar o reír. Correría rendido ante ti y no podría estar escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, solo quiero escuchar tu voz, porque tú eres grande y precioso, porque eres el único que no miente y el único en quien puedo confiar, porque tu voz es fortaleza a mis pies, porque tu voz es protección, porque tu voz me enamora. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti. Dile, quiero escuchar tu dulce voz. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer. Sé que me harías estremecer. Caería rendido ante ti. Y no podría estar junto a ti, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, escuché nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Señor, queremos escuchar tu voz, queremos escucharte hablar,
Queremos escuchar tu voz preciosa, porque tu voz nos abraza, porque tu voz nos inspira, porque tu voz nos calienta, porque tu voz llega hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Dile que no podrías estar junto a Él, porque no lo podríamos hacer. Si Él nos habla, tenemos que quebrantarnos, porque es poderosa su voz. Digámosle: y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Gracias, Señor. En tu nombre bendigo Tierra Nueva. Bendigo cada hombre, cada mujer, cada joven y cada niño. Bendigo sus hogares, sus comedores y despensas. Bendigo sus negocios, sus empresas, sus empleos. Bendigo sus familias. Y declaramos que la familia de cada uno de ustedes llegará a rendir su vida ante el Señor, tarde o temprano. Amén y amén.